Hola y bienvenidos nuevamente a una clase más de legislación del sector público. Un saludo especial a las y los estudiantes que nos siguen a través de esta plataforma. El día de hoy vamos a terminar la unidad cuarta y para ello les voy a proponer en esta cápsula revisar algunos conceptos que todavía restan en la correspondiente unidad relacionada con el acto de simple administración, el acto normativo, el hecho administrativo, el contrato administrativo y haremos una breve referencia a algunos conceptos de los principios al interior de la administración. Como ustedes recordarán, simplemente para recordar los conceptos del acto administrativo, habíamos señalado que el acto administrativo es una declaración de carácter unilateral de la voluntad efectuada sí en el ejercicio de la función administrativa, que en estos casos producía unos efectos jurídicos que el cambio fundamental que se veía entre el ERJAFE y el COTAD y el Código Orgánico Administrativo eran sus efectos. Aquí íbamos a ver que habían efectos individuales, pero también generales. Ese era donde radicaba el cambio, ¿sí? Siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa, es decir, no subyace para otro, ¿sí? Situación totalmente distinta que ya vamos a ver como diferencia sobre todo del acto normativo. Y sobre todo habíamos aplicado también las nociones de los medios digitales y de las tecnologías de la información y comunicación, que el medio, el soporte en el cual iba a estar el acto administrativo, no necesariamente únicamente iba a ser documental o físico, sino también podía ser obviamente de carácter digital, en tanto en cuanto quede la constancia respectiva y tenía obviamente unos requisitos que era de competencia, de objeto, de voluntad, procedimiento y motivación. ¿Qué pasa en cambio con el acto de simple administración? A diferencia de nuestro anterior, el acto de simple administración por su parte es toda declaración unilateral, en este caso interna o entre órganos de la administración, la cual va a ser efectuada en ejercicio de la función administrativa y produce efectos jurídicos individuales y de forma indirecta, es decir, no es de manera general, no es de manera particular y además, sobre todo, su esencia es que se trata al interior. Sobre todo aquí vamos a encontrar el típico caso y sobre todo para que ustedes lo ubiquen, una instrucción, una orden de servicio, una sumilla que sucede al interior de la administración pública. Ejemplo, estamos al interior de la administración pública y llega una solicitud por parte de un administrado, de un ciudadano, al director de la entidad y el director de la entidad, previo a pronunciarse, sí, obviamente para tener conocimiento y poder motivar la decisión a través de un acto administrativo, por ejemplo, que podría ser su respuesta, pide que obviamente se le instruya, que se le den elementos de juicio y pide elementos de juicio al financiero, al departamento técnico, al jurídico respectivamente, ¿sí? Con el propósito de saber cómo contestar, ¿sí? Obviamente esa instrucción, esa orden que está dando se contiene obviamente a través de obviamente una sumilla y de manera directa va a tener por obvias razones un efecto jurídico, va a tener un efecto jurídico en tanto en cuanto en quien ordena, es decir, quien tiene la capacidad en este caso de ordenar y quien recibe con el propósito de que éste elabore el informe. Dicho sea de paso, si bien es cierto, esto servirá para la elaboración, por supuesto, de un acto administrativo, sin embargo, es un informe, el típico caso del informe jurídico a través del cual se receptan, obviamente, opiniones, normativa y, obviamente, los elementos de juicio para poder decidir. Ahora, aquellos actos jurídicos de la administración pública, sí, estos actos de manera particular, no crean, ni modifican, ni extinguen derechos subjetivos. ¿Sirven para qué? Para su toma de decisiones. Por eso su nombre, ¿sí? Actos de simple administración, es decir, sirven para su buena marcha. Son aquellas sugerencias que vamos a encontrar a través de la cual la administración activa puede emitir un acto administrativo y obviamente sirven para generar sustentos de carácter técnico o económico. Si nosotros hacemos una comparativa y ustedes ven ahí en la pantalla, sobre todo de manera de evolución histórica, vamos a tener tres momentos. Un momento primero a través del ERJAFE en el año 2002, el COTAD ya habla de manera particular sobre los mismos y el COA a partir del 2017 con vigencia del 2018.
El JAFE sí hacía una referencia mayor porque se refería a toda declaración unilateral interna, sí hacía obviamente esa particularidad, y sobre todo realizada en el ejercicio de la función administrativa. Esta función administrativa que producía unos efectos jurídicos de carácter individual, pero si ven ustedes el cambio con el COA, el cambio fundamental es que el COA ya dice que tiene efectos jurídicos individuales, pero de manera indirecta. ¿Y por qué va a ser esto de manera indirecta? Porque van a servir para la construcción, por ejemplo, del acto administrativo respectivamente, situación que no sucedía antes, mientras que en el COTAD simplemente se hacía referencia a aquellos actos jurídicos de la administración que crean o modifican o extinguen los derechos. ¿Qué pasa en cambio con nuestro acto normativo de carácter administrativo? El acto normativo de carácter administrativo de manera particular está regulado a partir en el artículo 128 del COA y dice que es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, ¿sí? De nuevo, es declaración unilateral, tiene que estar, por obvias razones, ser el representante de la administración, es decir, estar facultado para tal, tener la competencia administrativa. Pero aquí viene la primera diferencia, los efectos. Los efectos ya no van a ser individuales y generales como en el acto administrativo o ser indirectos como en el acto de simple administración. Al contrario, van a tener efectos jurídicos generales, ¿sí? Y que no se agotan, sobre todo que eso también es importante dentro del plazo, que no se agotan con su cumplimiento y son de forma directa. La segunda diferenciación, obviamente también en relación al tiempo, es decir, no se agota en el tiempo, se agota en tanto en cuanto se derogue, obviamente se anule respectivamente. El ejemplo bastante claro al respecto pueden ser, por ejemplo, los reglamentos expedidos por el presidente de la República. ¿Por qué por el presidente de la República? Porque el presidente de la República de manera particular tiene la competencia en este caso de, obviamente, regular a la administración pública. Dentro de la potestad reglamentaria, el artículo 129 del COA señala que le corresponde al presidente de la República el ejercicio de la potestad reglamentaria en relación con ¿qué? Con las leyes formales, que ustedes recordarán eran las leyes orgánicas, y el ejercicio de la potestad reglamentaria de manera independiente para competencia de carácter normativa, de carácter administrativa, es decir, con el propósito de llevar a cabo los actos normales para la administración pública central. Así vamos a ver que también dentro del ámbito administrativo, todas las máximas autoridades tienen obviamente que tengan una competencia normativa administrativa, les va a permitir regular solamente, y esto es muy importante, solamente asuntos internos al órgano a su cargo, salvo en los casos que se prevea una competencia distinta de manera legislativa para hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar los típicos casos que se van a regular. Por ejemplo, sistemas de marcación, ¿sí? Sistemas disciplinarios, ¿sí? Se van a regular situaciones, por ejemplo, de carácter de vacaciones. ¿Son regulaciones? Sí, tienen un efecto general, por supuesto, porque son para todos los servidores públicos en este caso, pero solamente, atención, solamente con esto sí, no se agota con el cumplimiento de un momento, sino que se lo tendrá presente siempre. El COTAD no lo reguló y el ERJAFE sí hacía sobre todo una manera mucho más específica de referirse a los actos relacionados directamente con el presidente de la República. Como ya señalé anteriormente, la diferencia es que el COA, si bien es cierto, se refiere al acto normativo de carácter general, pero sí le da una especial enfoque, si ustedes quieren, al caso del Ejecutivo, porque le da un artículo exclusivo. Pero también, dicho sea de paso, también hay un artículo exclusivo donde habla de toda la administración. Es decir, es mucho más específico el COA y permite, entre otras cosas, hacer, creo yo, un concepto bastante claro del acto normativo como una declaración unilateral de quienes tienen la competencia administrativa, que cumplen, obviamente, efectos jurídicos generales y que no se agota únicamente con la forma de cumplir. El cuarto, al respecto de las actuaciones administrativas, tiene que ver con el famoso hecho administrativo. ¿Cuál va a ser la diferenciación básica con el acto administrativo, con el acto de simple administración y, por supuesto, con el
con el acto normativo. ¿Sí? El hecho administrativo, aquí estamos hablando directamente de actividades de tipo material. Ese es el kit del asunto, ¿sí? Y el kit del asunto, para poder entenderle al hecho administrativo que está regulado, en cambio, a partir del 127 de el COA, el hecho administrativo va a ser, uno, actividad material, ¿sí? Dos, que va a ser traducido en operaciones, es decir, en operaciones técnicas o en actuaciones de carácter físico. Es el día a día, si ustedes quieren, de la administración pública. Lo que hace el señor de obras públicas, lo que hace el encargado de agua potable, el que hace lo del saneamiento, el que hace la administración de cobro de patentes, impuestos, etc. Es el día a día, es la cara visible de una administración. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a una administración local, pero puede ser exactamente lo mismo lo que sucede en una administración central, del gobierno central, ¿sí? Que van a ser siempre ejecutadas en ejercicio de la función administrativa. Es decir, no es a nivel personal, sino es en tanto y en cuanto yo soy empleado del Ministerio de Obras Públicas. Lo realizo en tanto y en cuanto soy empleado de la empresa eléctrica regional Centro-Sur, ¿sí? Es decir, se refiere a temas particulares que sí, sus actos, ¿sí? No es que ellos lo quieran, pero sus actos en sí producen efectos jurídicos. Y los efectos jurídicos, y aquí viene una de las distinciones bastante interesantes, ¿sí? Recordarán que los actos, a diferencia del acto de simple administración que producía efectos solamente indirectos, y en cambio, obviamente, el acto administrativo directos, el hecho administrativo produce efectos directos e indirectos, es decir, los dos respecto de las situaciones que realice. Y aquí es necesario tenerlo presente, sea que exista o no un acto previo. ¿Y por qué exista o no un acto previo? Ustedes ven en la pantalla el ejemplo, una demolición de una vivienda. Una demolición de una vivienda puede darse por dos situaciones. Primer caso, porque obviamente existe un acto administrativo por detrás que declaró de utilidad pública unos terrenos, por ejemplo, y lo único que hace la Dirección de Obras Públicas Municipales es obviamente ejecutar la obra, es decir, traducir esas operaciones técnicas a una actividad material y demoler. Pero también puede ocurrir una situación a través de la cual, ¿sí? Por una acción o por una omisión, también se termine demoliendo una vivienda por parte de personal de la administración. ¿Produce unos efectos? Por supuesto que produce unos efectos, pero atención, ¿sí? Podía estar por detrás un acto administrativo como tampoco podía estar por detrás, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener presente que uno de los elementos claves es que se trata de actividades materiales, que se traducen en operaciones técnicas o en actuaciones físicas, respectivamente. Ahora, los hechos administrativos, y esto es muy importante, que sean contrarios al acto administrativo, presunto que resulte del silencio administrativo, ¿sí? Son ilícitos. ¿Por qué? Porque se supone que si hay detrás un acto administrativo, se tiene que ejecutar tal cual se lo dijo, no cambiar por el simple hecho de las actuaciones materiales. Y, por obvias razones, cualquier persona que se encuentre en estos casos afectada por los hechos administrativos directamente pueden impugnar tales actuaciones de las administraciones públicas a través de dos tipos. Uno, obviamente a través de la propia sede administrativa, o dos, a través de vía judicial, con el propósito de que se repare, obviamente, ese derecho. Nosotros vamos a encontrar, sí, regulado, bastante regulado de manera particular, el hecho administrativo, primero en el ERJAFE, donde se hablaba de una manera mucho más específica sobre el hecho administrativo, solamente los efectos que producía, cómo se lo elaboraba, pero no hablaba nada de manera particular, y creo que esto sí es un aporte interesante que hace el Código Orgánico Administrativo. Primero, en relación a qué sucede de los hechos administrativos que se basan sobre actos, sobre hechos que van a ser contrarios al acto administrativo, lo cual, por obvias razones, ustedes entenderán, produce seguridad jurídica que es necesaria. Y dos, el tema relacionado con las afecciones a las personas, es decir, darle el derecho, la protección, la tutela a los ciudadanos que en el caso que se crean vulnerados tendrán la posibilidad de intervenir directamente. Y por último, obviamente, el contrato administrativo no es otra cosa que un acuerdo de voluntades, ¿sí? Un contrato en sí es un acuerdo de voluntades, ¿sí? ¿Por qué se habla de un acuerdo de voluntades? ¿Sí? Porque el acuerdo busca un consenso, es decir, un consenso, un sentimiento compartido. Y en ese sentimiento compartido vamos a encontrar una particularidad, ¿sí?
que es necesario analizarlo, lo veremos en la última unidad de nuestra asignatura, pero que obedece a por qué la administración pública tiene que tener un régimen especial de contratación. Y la administración pública tendrá un régimen especial de contratación por obvias razones porque administra recursos públicos. Y los recursos públicos son de todos. ¿Sí? Atención con la palabra públicos. Públicos no quiere decir que es del gobierno o que es de un gobernante. Público quiere decir precisamente que obedece a todos, ¿sí? Tanto gobernantes cuanto gobernados. Y la idea es que se le entregue, obviamente, la posibilidad que un tercero los administre para otorgarnos bienes y servicios. Pero ¿por qué se debería tener un régimen especial y por qué se tiene un régimen especial? Se tiene un régimen especial porque, entre otras cosas, lo que se busca sobre todo es que se pueda verificar que exista transparencia y que obviamente que exista procesos sin dilaciones que busquen evitar que, obviamente, la corrupción. El contrato administrativo de manera específica está regulado en un sistema particular y este sistema especial se llama Servicio Nacional de Contratación Pública, que tiene a su vez una ley particular donde se regulan todos los contratos administrativos, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahora, ¿qué pasa al respecto? Que pese a que se tiene un sistema particular, también uno de los grandes problemas que todavía acarreamos en el Ecuador es precisamente los actos de corrupción. Y actos de corrupción, entre otras cosas, porque el sistema no es perfecto. Y si el sistema no es perfecto, también no solamente desde el punto de vista de actos de corrupción, sino también desde el otro punto de vista que lastimosamente también es muy penoso, que se refiere sobre todo a las situaciones de, que pueden llegar a existir en relación con manejo de los concursos, manejo de la información privilegiada y, entre otras cosas, un hecho que ha sido lamentable en las últimas décadas en el Ecuador, aprovecharse de periodos de emergencia. ¿Por qué? Porque lastimosamente se ha visto que utilizando la figura de la declaratoria de emergencia o en su defecto estado de excepción, dos conceptos totalmente distintos, declaración de emergencia utilizado para el régimen de contratación pública y estado de excepción, en cambio, aplicado a todo el territorio nacional con el propósito de establecer una excepción, como su nombre le indica, al Estado de Derecho, lo que hace es permitir que durante unos momentos, entre comillas, nos salgamos de la normativa normal, ¿sí? De que obviamente manda y está bastante bien regulada, y establecer periodos de excepción donde hay listas cortas y contrataciones de otro tipo, donde lastimosamente tanto gobernantes, tanto a nivel central cuanto a nivel autónomo descentralizado, gobiernos locales han hecho situaciones penosas, ¿sí? Y el concepto que nos da de manera particular el Código Orgánico Administrativo se refiere de manera particular al acuerdo de voluntades que va a existir y sobre todo que produce unos efectos jurídicos entre dos o más sujetos de derecho de los cuales uno ejerce una función administrativa. ¿Y por qué uno ejerce la función administrativa? Porque es quien pide, ¿sí? Quien pide obviamente el contrato para poder proveer bienes y servicios. Ejemplo, yo soy el municipio de Cuenca y necesito contratar con una empresa para que me provea el servicio de pavimentar X kilómetros de calles. Hago un proceso, veo obviamente dentro del portal de compras públicas y de la ley cuál es el proceso correspondiente, hago la correspondiente aplicación de la forma de contratación y se encargan de hacerlo. Y puede ser un particular quien lo haga, en este caso, es decir, estamos viendo que uno ejerce la función administrativa, que en este caso es el gobierno autónomo descentralizado. Mientras que los contratos administrativos, en este caso, se van a regir por la materia específica que, como lo señalé anteriormente, es la Ley Orgánica de Contratación. Por último, simplemente para hacer un recorderis de temas que ya habíamos analizado, la actuación administrativa ha buscado sobre todo un soporte importante en los últimos tiempos en las tecnologías de la información y comunicación, con el propósito de ser mucho más eficaces, eficientes y obtener calidad. Por eso, entre otras cosas, se ha instaurado el gobierno electrónico, la sede electrónica, la firma electrónica, que esto ya viene de las firmas electrónicas desde la década de los 90, y el archivo digital. Sin embargo, aquí hay un tema fundamental, sobre todo a nivel de discusión y que les dejo planteado, y que se refiere sobre todo a qué pasa de manera particular que el gobierno, con el propósito de volverse mucho más
eficaz y mucho más eficiente, dice que deberíamos optar por códigos libres, es decir, no utilizar software pagado, sino plataformas libres. Las plataformas libres tienen la ventaja precisamente de que pueden ser desarrolladas, que se establece una línea base dentro de la cual después cada uno de los informáticos puede ir desarrollando sobre las mismas, pero hay problemas a nivel de seguridad. Plataformas de seguridad que no ofrecen, obviamente, todos los parches y los firewalls correspondientes, en teoría, en contra de situaciones que podrían presentarse de robo de información, hackeo, entre otras cosas, lo cual pone en riesgo los datos de usted, mis datos y, por supuesto, los datos de la administración pública, y que sería interesante rever. Y habíamos visto ya las actividades que tiene la administración de policía, de fomento, de prestación, la arbitral y la sancionatoria, necesarias obviamente para el buen manejo de la administración, así como los principios de legalidad, proporcionalidad, tipicidad, responsabilidad y retroactividad y prescripción, a través de los cuales obviamente la idea de la administración frente a esto es tener formas con el propósito de hacer una mejora continua, no permitir que lleguen los problemas al final, sino hacer un proceso continuo de observación, de mejora, con el propósito de satisfacer de mejor manera a los ciudadanos, porque al final del día esa es su finalidad. Y en caso que esto no se llegue a cumplir, por obvias razones, buscar sanciones. Sanciones que obviamente buscan de manera particular, obviamente, tratar de tutelar, ver que las cosas que no están bien hechas tengan una respuesta respectiva a través de la aplicación de un tema de carácter a veces monetario o a veces de una suspensión de algún derecho, con el propósito de que se repare y que la situación vuelva a su estado anterior. Esta es la cápsula final de la unidad cuarta. Les invito a revisar tanto la materia consignada por el profesor, así como la normativa respectiva, y sobre todo a estar atentos a la participación en las sesiones sincrónicas que tenemos para que se puedan resolver los asuntos respectivos que hayan tenido problemas o que necesiten aclaración. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes en estos momentos, y nos volvemos a ver a través de este canal, y no olvides darle like si te gustó este cápsula. Hasta luego y nos vemos pronto.